pues al hacerlo, sus labios y su lengua arderían quemadas por un misterio. Y al perro misterioso, ¿lo volviste a ver? Sí. El joven se fue a vivir en una caverna, y el oficio al que se dedicó Sé bienvenido a Terrorcito, el programa donde te contaré y relataré los cuentos, mitos, historias y leyendas. En esta ocasión te traigo un programa especial de Día de Muertos. Así es que por favor, disfrútalo y conoce estos 3 terroríficos monstruos mexicanos. Por favor, no olvides ponerte cómodo. Guay Chivo. En uno de los montes de San Antonio, había una choza habitada por un viejo solitario, de quien todos en el pueblo desconfiaban, pues se rumoraba que había vivido más de 500 años, comiendo hierbas secas y comunicándose solo con los chivos y las cabras del monte, a los cuales pastoreaba en las noches de luna llena, con un silbato de caña. El hombre jamás se aparecía por el pueblo, ni había hecho daño a nadie, pero los pobladores encontraron en su mera existencia una fórmula perfecta para ocultar sus propias maldades, achacándoselas siempre al viejo, que al cabo del tiempo se convirtió en el chivo expiatorio de todas las fechorías perpetradas en los alrededores. Así, cuando a don Conchón le faltaba una de sus gallinas, alguien al punto exclamaba: seguramente se la robó el viejo de la choza. Y si desaparecía el dinero de las limosnas, en la sacristía no faltaba quien sugiriera: creo que vi al viejo de la choza entrar a hurtadillas en la iglesia. Y si una mañana aparecía destrozada la barda de algún vecino, debe haberlo hecho el viejo de la choza. Cosa rara, nunca intentaron ir al monte y apresarlo. Les resultaba más conveniente y tranquilizador que continuara vivito y coleando, porque así podían seguir echándole la culpa de todo, que el Pozo Mayor se hubiera secado, que no lloviera aquel verano, que las elecciones municipales terminaran siendo un fraude. Incluso llegaron a acusarlo de desgracias que ocurrían en distintos lugares, al mismo tiempo, por ejemplo, el incendio de la casa de Justina a las orillas del pueblo y la caída de un enorme bloque del campanario frente a la plaza, ambos hechos ocurridos el 15 de septiembre a las 3 de la tarde, como si aquel anciano tuviera algún tipo de poder, para estar en varios sitios a la vez. Un día, sin embargo, sucedió algo que colmó el vaso de maldad que cualquier pueblo puede tragarse. La hermosa y saludable hija menor de don José amaneció muerta en su propia cama, sin que pudiera establecerse causa alguna que no fuera la hechicería. En medio de la perplejidad y el miedo de todos, alguien se atrevió a murmurar: fue el brujo de la choza. Ello bastó para que don José tomara su machete y se encaminara junto con 2 de sus peones, hacia los montes de San Antonio Chun. Los 3 hombres trajeron arrastrando al pobre viejo hasta el centro de la plaza. Y ahí, en medio de la multitud vociferante y sin que mediara ningún tipo de juicio, don José levantó su machete y cortó de tajo la cabeza del anciano. El cuerpo se desplomó y la cabeza rodó por el suelo, con los ojos desorbitados, mirando de forma aterradora a los presentes. Para mayor espanto, sus labios comenzaron a moverse, y todos oyeron a la cabeza pronunciar angustiosos insultos. Pecadores hipócritas. ¿Por qué me hacen daño? ¿Qué mal les he hecho? Yo soy un buen hombre y yo no me meto con nadie. Malditos sean todos. Me vengaré. Aterrorizada, la gente estalló en delirantes exclamaciones. Brujería. Brujería. Santo Cristo, Santo fuerte, Santo inmortal. Gritaban las mujeres. En medio de la agitación general y sin que nadie se percatara, el cuerpo descabezado del viejo se incorporó del suelo y se alejó subrepticiamente de la plaza. Solo el cura divisó la horrenda figura del decapitado perdiéndose en el horizonte. La cabeza, por su parte, seguía maldiciendo. Han despertado al espíritu del mal. Han condenado a un ser inocente y serán castigados. Don José recogió la cabeza parlante y la llevó entre sus manos al terreno baldío detrás de la iglesia. Ordenó a sus peones cavar un hoyo y declaró ante la multitud: cada uno de ustedes echará un puñado de tierra sobre esta cabeza infernal, hasta que logremos acallarla. Pero antes de enterrarla, gritó el sacerdote que volvía de la sacristía, con un puñado de sal debemos untarle sal bendita, para que el brujo no pueda ponérsela de nuevo, aunque la encuentre. Al oír estas palabras la cabeza suplicó: no me hagan eso. No me echen la sal. No me impidan volver a mi vida de antes. Yo he sido un buen hombre y yo me mantuve lejos para no lastimarlos con mis artes mágicas. Se hizo un silencio general, pues la gente se sintió de pronto conmovida. He vivido en el monte, acompañado de seres agrestes, siguió gimiendo la cabeza. Pero don José, con movimientos rápidos y decididos, esparció la sal en la zona cercenada del cuello y hundió la siniestra testa en el agujero. Ustedes han despertado a Guay. Maldito. Fueron las últimas palabras que farfulló la cabeza, antes de que la tierra señara sus labios.
Mientras tanto, en la choza del viejo ocurría algo extraordinario. El cuerpo descabezado del brujo bailaba en torno a un macho cabrío agonizante, cuya cabeza había sido cortada también. El viejo dio 7 vueltas a la derecha y 7 vueltas a la izquierda, levantó la cabeza del animal y se la colocó sobre el cuello. Luego tomó el cuerpo aún tembloroso del chivo y bebió de su cuello toda la sangre. Conforme bebía, el brujo se transformó de manera horrorosa, le salieron pelos por todo el cuerpo y sus manos se convirtieron en garras. Nadie fue testigo de tal metamorfosis, pero desde entonces, todas las tardes, al caer el sol, los habitantes del pueblo ven la enorme sombra del hombre chivo escalando los muros de la iglesia y buscando su cabeza humana. Ciertas noches algunos oyen balidos escalofriantes y las patadas del monstruo golpeando en los portones de sus casas. Cada tanto, las mujeres más jóvenes y bellas desaparecen del pueblo y nunca vuelven a ser vistas. En los caminos aledaños, aparecen cadáveres de personas cuyas carnes han sido desgarradas y devoradas. Todos saben que aquello es obra de White Chivo, pero ya ninguno se atreve a pronunciar su nombre ni acusarlo, pues al hacerlo, sus labios y su lengua arderían quemadas por un misterioso fogonazo. El Nahual. Todos y cada uno de nosotros, desde el nacimiento, estamos ligados a un animal, en particular, un felino, un coyote, una culebra, una lechuza o cualquier otro que encarna la forma que somos por dentro. Se trata de nuestra mente animal, que actúa por su cuenta, para salvarnos de aquello contra lo que nuestra mente humana no puede defendernos. Nos protege a veces y a veces realiza cosas extraordinarias a las que nosotros no nos atrevemos. Es nuestro Nahual, nuestro doble salvaje, instintivo y libre, que nos cuida, nos enseña y también nos atemoriza, pues no responde a los dictados de la razón ni de la ley. Aunque se supone que vive dentro de nosotros, y solo se comunica mediante sueños y alucina. En ocasiones se materializa y nos sorprende en algún punto del camino. ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? ¿Qué rayos quieres? Le preguntamos, pero no nos contesta, solo nos mira con sus ojos llameantes helándonos el alma y recordándonos que la naturaleza es un misterio. Dicen los códices antiguos que el origen de los nahuales está en la ocurrencia que tuvieron los dioses invisibles de convertirse en animales para poder entrar en contacto con los humanos. Así, el dios del sol, Huitzilopochtli, se volvió un colibrí y el dios del inframundo, Tezcatlipoca, eligió ser un coyote menos o un jaguar menos y desde entonces, es patrono de todos los nahuales que hoy existen. Aunque todos tenemos nuestro espíritu protector, son los brujos, chamanes y curanderos los que cultivan una relación más poderosa con su nahual, y por eso son capaces de transformarse en esa criatura, mediante oscuras ceremonias, en las que se desprenden de su propia piel para habitar el cuerpo de alguna bestia temible. Ya transformados salen por la noche a recorrer los caminos, atacan a sus enemigos, roban vacas de las granjas, espantan viajeros o hieren a las mujeres para raptar a sus bebés. Leonila, mi nana, estaba convencida de la existencia de los nahuales y en las noches me contaba historias que aún ahora me perturban. Como era tartamuda, Leo tardaba mucho en completar sus relatos, así que a menudo yo me quedaba dormida a medio cuento y acababa teniendo pesadillas. En especial recuerdo la historia de cómo se quedó muda de niña y de cómo, gracias a su propio nahual, pudo recobrar el habla años después. Esa vez comenzó Leonila, cuando el sol ya se metía tras de los cerros, en Acutzingo, yo estaba subida en un banquito, cepillándome el pelo frente al espejo que teníamos colgado al fondo de la choza. Mi mamá había ido al molino de su compadre a preparar el nixtamal para las tortillas del día siguiente y yo aproveché para ponerme a escondidas el vestido blanco que iba a estrenar cuando le llevara flores a la Virgen. Como ya tenía 8 años, no me asustaba quedarme solita en casa, pues me sentía acompañada por el balido de nuestros chichichivos allá afuera. De pronto, los chivos se callaron y escuché unos gruñidos siniestros en el portal. Ay, mi hijita, me quedé petrificada. La puerta se abrió de golpe y un enorme perro me atacó por la espalda, mordiéndome en la cintura y clavándome sus pezuñas así, explicó Leonila, apretándose una y otra vez los muslos con las manos. Perdí el sentido. Y cuando lo recuperé, ahí seguía yo parada en el banquito. Volteé a ver el espejo, pero en vez de mi cara, descubrí la figura borrosa de mi hermano, Eulalio, con la ropa rasgada menos o a lo mejor, era su piel hecha jirones, no sé menos, completamente ensangrentado y tambaleándose de borracho. Los ojos inyectados de Eulalio se clavaron en mi reflejo, dijo Leo, señalando directo a su pupila. Intenté gritar pero la voz no me salió. Entonces, mi hijita, apreté los párpados para no ver, pero aún así, con los ojos cerrados seguía yo viendo la cara de mi hermano, en el espejo, en lugar de la mía. Pero tu hermano vivía en Tehuacán. No, la interrumpí. Sí, mi hijita, respondió Leo con fastidio, pero el que llegó no era realmente Eulalio, sino su nahual. ¿El perro ese que te atacó?
Sí, aunque no era un perro común y corriente, mi hijita era una bestia de otro mundo. Porque cuando yo volví la cabeza no vi a nadie, aunque la puerta estaba abierta y entraba un aire helado que congelaba las manchas de sangre esas salpicadas en mi ropa. Entonces me senté en el banco, me la cara con las manos y me puse a llorar, no sé si por mi vestido arruinado o por el tremendo susto. Así me encontró mi mamá cuando regresó del molino. ¿Qué pasó, Leo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me preguntaba, revisando si estaba herida. Más bien yo estaba desesperada, mi hijita. Añadió Leo, jadeando, porque aunque abría la boca no podía pronunciar ni una sola palabra. Mi mamá me zarandeó y me dio una cachetada para que reaccionara, pero no dije nada esa noche, ni pude decir nada de nada en mucho tiempo. Así que me sacaron de la escuela. Yo quería estudiar, mi hijita, pero estando así, pues, muda, los otros niños menos. De veras que son crueles los chamacos, menos me molestaban mucho y yo. ¿Viste después a tu hermano? Pregunté, para que no se desviara del tema. Ja. Dijo Leo, chasqueando con la lengua, a ese lo vi varios años después, pero en su funeral. Al pobre lo mataron en una bronca callejera a las afueras de Tehuacán. Parece que le sacaron los ojos con un picayelos y por ahí, se desangró todito. ¡Ay, qué horrible! ¿Y al perro misterioso, lo volviste a ver? Sí, en el monte, mientras estaba yo cuidando a los chivos. Fue unos días antes del entierro de Eulalio, por cierto. Oscurecía y empezaba a hacer mucho frío. El animal salió por un lado del cerro que era negro, lanudo y grande como una peña, pero desapareció enseguida, luego se volvió a aparecer más lejos, donde empezaba el camino, dijo Leonila, señalando un punto imaginario en la esquina de mi cuarto. Era solo una sombra, mi hijita, pero tenía esos mismos ojos de fuego que yo veía siempre que me asomaba a un espejo. Por eso dejé de peinarme, de arreglarme y de todo, ya ni a las fiestas iba. Sí, pero ¿qué hiciste? Pues nomás corrí, mi hijita, entre los sembrados, sin ocuparme de arrear a los chivos. Y ella llegué hasta la casa, pero no me atreví a entrar porque en la mera puerta estaba una chachalaca que abría muy grande su pico y cacareaba como el demonio. ¿Una chachalaca? ¿Qué es eso, Leonila? Una especie de gallina pero chica y muy... A mí mi amigable, contestó Leo con una sonrisa extraña que me puso nerviosa. ¿Y entonces? Pregunté, ya un poco cansada de oírla. Pues nada. Me le acerqué despacito, me senté en el suelo, enfrente de ella, y traté de imitar su cacacareo, pues que me hacía gracia. Y para mi grande sorpresa, pude oír mi voz. Por fin de mi hijita, mi voz. ¿Cacareando? Comenté burlona mientras me acomodaba bajo las cobijas. Sí. ¿Tú crees? Y me puse tan contenta que empecé a dar de brincos. Caco, cacaca, cacaracá. Iba yo por todo el rancho cuando volví a la choza. La chachalaca se había ido pero mi voz no, así que ya adentro seguí vociferando y saltando de gusto, hasta caer rendida sobre el petate. Leo se quedó en silencio unos segundos y suspiró. Ay, mi hijita, ese papa pajarraco me regresó la vida. Hasta se me pasó el susto del monte, y ya ni me acordaba de cuando Eulalio llegó borracho. Luego, además, sucedieron otras cosas. Iba a preguntarle qué otras cosas, pero en ese momento, los ojos se me habían llenado de arenita, y me fui durmiendo mientras oía alejarse la voz de mi nana. Otras cosas que no se pueden explicar, mi hijita, pero que yo digo que son ciertas. Porque mientras estaba dormida vi a mi chachalaca saltándole al perro negro y clavando su pico puntiagudo en los ojos de la bestia. Como chorreaban sangre esos ojos. Seguía Leonila, sin importarle que yo ya no la escuchara, esos ojos llameantes que se apagaron para siempre y no volvieron a molestarme cuando me veía en el espejo. Y vieras cómo me carcajeaba yo, mi hijita, entre sueños. Porque mi gallina y yo habíamos vencido al nahual. Aquella noche no tuve pesadillas. Al contrario, soñé que era un pez gigante, un tremebundo pez sierra, que nadaba en las profundidades de un océano donde todo lo que vives acá afuera se vuelve enigma. ¿Te ha pasado? El Cincimito. A las puertas de la humilde choza de una pareja de leñadores, dedicados al corte de maderas y a la extracción del chicle, apareció una mañana un niño abandonado en una cesta. Pudieron ver las huellas de la persona que había dejado ahí la cesta por la madrugada, parecían venir del sur pero llegaban más allá de la frontera norte, así que era imposible seguirlas. Como no tenía hijos, la pareja adoptó al pequeño, que con los años, se convirtió en un chico muy inquieto, malhumorado y rebelde. No hubo modo de educarlo, ni de enseñarle a seguir las reglas.
Nunca ayudaba a sus padres con la leña, peleaba con sus compañeros en la escuela y se la vivía haciendo todo tipo de tropelías en el pueblo, como romper vidrios a pedradas, escupir en la iglesia, robar fruta de los huertos, insultar a gritos a los caminantes o engañar a las muchachas para quitarles sus collares y pulseras. Este muchacho es el demonio, gemía impotente la mujer del leñador, cuando el jefe de policía venía a quejarse, una vez más, de otro acto de vandalismo cometido por el joven. Doña Celina, la próxima vez tendremos que encerrarlo definitivamente, amenazó un buen día el jefe de policía. Lo mejor será que lo envíen ustedes lejos de aquí para que madure y no ocasione más daños en el pueblo. Esa noche, la pareja de leñadores esperó despierta hasta que el joven regresara de sus correrías. ¿Dónde andabas?, gritó enojado don Chimal. Tú sabes que la regla en esta casa es llegar antes de medianoche. En vez de responder, el muchacho gruñó fastidiado. Te hemos cuidado como a un hijo, gimoteó doña Celina, y hemos hecho todo lo posible para que aprendieras a respetar las leyes de convivencia del pueblo, pero tú no oyes razones. El muchacho estalló en gritos. ¿Razones? Estoy harto de sus razones y de sus regaños. Los odio sus reglas y me importan un comino las malditas leyes de convivencia que vuelven mansas y estúpidas a las personas. Pues entonces no puedes seguir viviendo con nosotros. Te irás a la ciudad para estudiar algún oficio útil y arreglártelas por ti mismo. Exclamó don Chimal con firmeza. Prepara tus cosas, saldrás mañana a primera hora. No necesito preparar nada. Viejos idiotas. Me voy ahora mismo, rugió el joven, saliendo de la choza y dando un portazo. Pasaron los meses y nadie sabía qué había sido de aquel muchacho lepero e indisciplinado, así que doña Celina y don Chimal supusieron que en efecto había emigrado, y rezaron al cielo porque estuviera aprendiendo alguna profesión decente. Sin embargo se engañaban, porque en vez de irse a la ciudad, el joven se fue a vivir en una caverna, y el oficio al que se dedicó fue la magia negra. Poco a poco la gente se olvidó de la existencia de aquel chico. El pueblo había vuelto a la tranquilidad, al orden. Y así fue por varios años, hasta que una noche, una pobre mujer enmarañada y empapada de pies a cabeza, se apareció en la cantina dando alaridos de desesperación. Siximit, 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 repetía sin aliento. Parecía venir huyendo del mismísimo demonio. Cincimito, dice usted. ¿Quién es ese Cincimito o Cincimite?, preguntó uno de los hombres, que al instante la rodearon, entre los cuales se hallaba don Chimal. Cálmese, señora, dijo el dueño de la cantina, explíquenos quién o qué la persigue. Pero la mujer no era originaria de esas regiones y no hablaba maya, sino náhuatl, así que tuvieron que mandar traer a don Tlacuache, que era el único que podía traducirla. Una vez allí, don Tlacuache escuchó sobrecogido el relato de la mujer y explicó a los asistentes: esta señora es de una población al norte. Ahí fue secuestrada hace tiempo por un hombre, con cuerpo de gorila, que la llevó a una cueva en la montaña cerca de aquí. El tal Cincimito, apuntó el dueño, dile que lo describa para ir todos a cazarlo. Después de escuchar incrédulo y aterrorizado la descripción de la mujer, don Tlacuache continuó: no se trata realmente de un animal al que se pueda cazar, sino de un monstruo peludo con rasgos humanoides, lo que lo hace más espeluznante y peligroso. No respeta ley alguna, ni siente la menor compasión por nada, mata a los hombres y se roba a las mujeres. Nadie ha logrado atraparlo porque tiene los pies al revés y sus perseguidores confunden siempre la dirección de sus huellas, que avanzan en sentido contrario a las de cualquier criatura. Su fuerza y su cólera son enormes, según la señora. El traductor tuvo que hacer una pausa para reponerse de la impresión. Los oyentes sintieron un oscuro escalofrío, ardían, sin embargo, en curiosidad. El monstruo tiene la cabeza volteada en dirección opuesta al resto de su cuerpo, continuó don Tlacuache después de escuchar otro rato a la mujer, así que su mirada está fija en el pasado y no en el rumbo por el que avanza. ¿Cómo es eso?, interrumpió estremecido don Chimal. El traductor se encogió de hombros. Yo qué sé. Eso es lo que ella dice, que el tal Cincimito, pese a ser una especie de humano, no mira adelante sino hacia atrás, hacia su origen de bestia. Por eso, aunque sabe hablar, prefiere emitir estruendosos bramidos que aterrorizan al que se acerca. En medio de la perplejidad general, la mujer siguió hablando en náhuatl. Y tras ella, don Tlacuache, dice la señora que ese demonio la obligó a tener 2 hijos con él, un par de bebés simios, a los que ella tuvo que amamantar todo este tiempo, medio muerta de asco y vergüenza. Pero que hoy por la mañana decidió huir a como diera lugar. Aprovechando que Cincimito estaba ausente, se escurrió fuera de la cueva y corrió despavorida por la selva. No tardó en escuchar los bufidos de la bestia, que la seguía con los 2 bebés simios en brazos. Sabiendo que el monstruo le teme al agua, la mujer se hundió en el río y nadó hasta la otra orilla. Madre mala, chillaba Cincimito en lengua maya para hacerla regresar. No abandones a tus hijos. Pero ella, sin hacer caso, se ocultó tras unas matas.
Desde ahí vio que el monstruo, enfurecido pero incapaz de cruzar el agua, ahogó en el río a los bebés. A don Chimal se le había helado la sangre. Ese comportamiento le recordaba a su hijo adoptivo. Pero no dijo nada, ni chistó cuando. Los demás hombres, entre incrédulos y furiosos, planearon salir a la mañana siguiente a matar a Cincimito. Fue casi al anochecer cuando aquellos valientes, cargados con sus escopetas, llegaron hasta la cueva del monstruo siguiendo las indicaciones de la mujer. La cueva había sido abandonada, pero sobre las paredes de piedra pudieron distinguir trazas de las manos y los dedos del hombre gorila, que solía afilar sus uñas en la roca. Nadie dudó entonces de la existencia de Cincimito, a quien de cualquier modo, las balas de las escopetas no hubieran podido hacer el menor daño. Pese a que jamás lograron cazarlo, tuvieron suerte aquellos hombres de no encontrarse cara a cara con Cincimito, pues de haberle visto a los ojos, habrían muerto todos al cabo de un mes. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Espero estas leyendas te hayan gustado. Nos vemos en el siguiente programa con más leyendas.